La crónica periodística, el esquema de llaves, producto, un resumen. Anticipación. Respondemos oralmente de qué creemos que trata el texto. Sobre los perros y cómo protegerlos. Dice el texto. Julio 27, 2021. Una manada de perros callejeros rehabilita a un hombre en San Salvador. A partir de 2008, cada 27 de julio se conmemora a los perros de la calle, gracias a la iniciativa de Ignacio Gatt, quien tuvo el arranque de promover un día para concientizar a la sociedad sobre el tema. Debajo del paso desnivel que atraviesa el Boulevard del Ejército y la 50 Avenida Norte, en la entrada del municipio de San Salvador, una manada de perros está tomando su siesta de la tarde, mientras su dueño aprovecha el tráfico para limpiar los vidrios de los carros. Tortita está amarrada de la rejilla de una alcantarilla con un lazo. A la expectativa de todo lo que hacen sus demás hermanos de la manada y sobre todo lo que hacen aquellas personas quienes osan invadir su territorio. Chispita en cambio no se inmuta al ver a tanto desconocido para pasar entre la calle y la acera. Cierra sus ojos un par de minutos y luego solo los abre para ubicar dónde están sus otros hermanos perrunos y qué está haciendo su dueño. Los más inquietos son el Triste, Omar y el Orejón. Ladran y ladran al ver que las personas circulan cerca de ellos, pero pareciera que solo quieren jugar con cada persona que pasa. Por allí, ya que no dejan de mover las colas de manera alegre. No son bravos, no se preocupen, dice Sergio, el dueño de los perros. Sergio rescata a aquellos perros que mira en la calle, que están desprotegidos, y también recibe a los que llegan a dejar a sus puntos de trabajo. Muchas personas vienen y me dejan a sus perritos aquí. Se bajan de sus carros y solo me preguntan si los quiero. Yo les digo que sí. Y ya a los días me voy fijando que tienen moquillo, explica Sergio. Primer pregunta. Durante la lectura, ¿quién es Sergio y a qué se dedica? Es un limpiador de vidrio de carro y se dedica a cuidar perros abandonados por sus dueños. Segunda pregunta. ¿Cuándo se pone triste Sergio? Cuando las personas ya no quieren a sus perros por estar enfermos y los abandonan. Sigue la lectura. Dice que para él es muy triste ver cómo las personas tratan de deshacerse de sus mascotas cuando éstas presentan algún tipo de enfermedad.
cuenta que la mayoría de los perritos enfermos que él ha rescatado se han podido recuperar gracias a sus cuidados. Los considera parte de su familia, los llama hijos, y les ha dado techo, comida y medicamento. Actualmente, Sergio tiene 10 perros, 5 hembras y 5 machos. No todos lo acompañan siempre. Bajo el paso, Desmi Bell, donde trabaja desde las 12 del mediodía hasta pasadas las 8 de la noche, ya que algunos son muy bravos y prefieren evitar cualquier accidente con los transeúntes. Según el último censo difundido por el Ministerio de Salud, MinSal, en el 2000 la población canina en El Salvador ronda a los 723.604 perros, de los cuales se calculaban que 108.000 eran perros callejeros, quienes no contaban con ningún control veterinario. Sergio dice que entre las cosas que más agradece es la ayuda de las personas que pasan por la calle y que le dejan alguna moneda o comida para su manada. Todo es bienvenido para él, comida o vitamina para ellos. Yo eso les doy, voy a agradecer, pide el hombre al concluir nuestra conversación. Respondemos en el cuaderno las siguientes preguntas. ¿Qué opinamos sobre el texto leído? Es un ejemplo a seguir que hay que cuidar a los perritos. ¿Qué tipo de texto es y por qué? Es una crónica informativa porque comenta algo que pasa en el Boulevard del Ejército San Salvador. La crónica periodística. Leemos la información y comentamos. Relata y transmite los hechos la crónica relata y transmite los hechos de modo secuencial sobre un asunto de actualidad que se comenta, amplía y detalladamente. Puede ser periodística, deportiva, política, literaria, histórica, entre otras. La crónica periodística es una narración de un acontecimiento de carácter informativo. Características de la crónica periodística: veracidad, basada en hechos verdaderos y reales; claridad, expone a los hechos en forma ordenada y lógica; objetividad, narra los hechos tal como sucedieron; responde a 4 preguntas: ¿qué pasó?, ¿a quién?, ¿dónde? y ¿por qué? Estructura de la crónica periodística: titular, antetítulo, subtítulo. Proporciona lo más esencial de la información. Entradilla, entrada oleada. Son las líneas iniciales donde se resume lo esencial. Cuerpo del texto. Desarrolla con detalle la información de la noticia. Cierre. Concluye o finaliza la historia. Ejemplo de la estructura de una crónica. Aquí tenemos el titular. Esto sería el cuerpo. Esta sería la entradilla. Y esta parte de final sería el cierre. Este es el orden como leímos la nota de nivel. Comienza aquí, sigue aquí, continúa aquí y esta zona es el cierre.
Dice, los terremotos destruyeron los primeros templos coloniales. Eso sería el titular. El terremoto del 23 de mayo de 1575, primero ruinoso de la historia mega sísmica de San Salvador, no perturbó a la ermita de la Presentación, porque este pequeño templo era apenas un zacal o rancho de paja, pero fue estragos terribles para la urbe. Esto sería entradilla. Y lo que es el cuerpo sería muchos y terribles terremotos hubo en todo el año de 1575, y fue y dice Fray Antonio de Remesal. Mucho el daño que hicieron en las iglesias y edificios, pero en donde fue más notable fue en la provincia y ciudad de San Salvador, que todo se vino al suelo. Ordenamos la crónica mentalmente y escribimos la parte que la compone. El 15 de abril del año 1912 tuvo lugar una de las mayores tragedias náuticas de la historia, el hundimiento del Titanic. Esa sería la entradilla. Aquel viaje era el viaje inaugural del reluciente Titanic. El mismo debería atravesar el océano Atlántico hasta arribar a las costas de América del Norte, en Estados Unidos. Sin embargo, otro sería el destino del magnífico barco. La noche anterior, el día 14 de abril de 1912, cerca de las 23:40 horas, que serían las 11:40 de la noche, el Titanic chocó contra un gigantesco iceberg que rasgó el casco de la embarcación de tal forma que luego de unas cuantas horas el Titanic se hundió en el fondo del mar. A pesar de los intentos de la tripulación por solicitar ayuda mediante radio, ningún barco acudió a ellos. Así, sin poder ver la madrugada exactamente a las 2:20 am del 15 de abril, el Titanic se encontraba ya sepultado en el fondo del mar. BBC Mundo. Eso sería el cuerpo. El hundimiento del Titanic sería el titular. Siguiente tema. El esquema de llaves. Leemos con atención y dialogamos sobre la manera en que elaboramos los esquemas. Las llaves son signos de los llamados dobles, ya que existen unos de apertura y otros de cierre. Se utilizan principalmente en cuadros sinópticos o esquemas para abarcar varios elementos. Por ejemplo, animales domésticos, perro, gato, gallina. Les aseguro, venir mañana, que vendré mañana. Al desfile. El esquema de llaves sirve para agrupar ideas. En este caso, la idea principal le sigue una llave en la que se agrupan las ideas secundarias, y desde cada una de estas ideas parten nuevas llaves para explicar ideas terciarias o complementarias. Si fuera necesario, el esquema de llaves también se conoce como cuadro sinóptico, por ejemplo. Tema: cuadro sinóptico. Idea principal: técnica de estudio. Idea complementaria: mejora comprensión. Detalles: herramienta que facilite el análisis. La idea principal expresa visualmente. Ideas complementarias: facilita la memorización. Detalle: organiza las ideas visualmente. Expresa visualmente, estructuras ideas, facilita la memorización, jerarquiza las ideas, organización de las ideas visualmente, desglosa en sus subtemas según su importancia. Vamos con los primeros ejemplos. Identificamos las ideas principales y secundarias del texto para complementar el esquema de llaves siguiendo el modelo. ¿Qué es el sistema solar?
¿Dónde está el sistema solar? Veamos qué nos dice que es el sistema solar. El sistema solar es un conjunto formado por el Sol y 8 planetas que giran a su alrededor. De los 8 planetas, uno es donde vivimos, la Tierra. Además de estos elementos, hay otros cuerpos celestes que también orbitan alrededor de la gran estrella solar, como los satélites de cada planeta, los cometas y los asteroides. ¿Dónde está el sistema solar? En el universo hay millones de galaxias. Una de ellas es la que conocemos como la Vía Láctea. La Vía Láctea, formada por estrellas polvo y gas, tiene una forma de espiral. Podría decirse que su aspecto es algo así como un remolino con varios brazos, pues el brazo de Orión se encuentra en el sistema solar. ¿Cuándo se formó el sistema solar? Lo cierto es que hace tanto tiempo que es muy difícil saber este dato con seguridad, pero se cree que fue hace 4.5 millones de años. Si lo piensas bien, te darás cuenta de que estamos hablando de un espacio temporal impactante que nos resulta difícil de imaginar. Es en otro tema que todavía no está del todo claro, pero según las últimas investigaciones parece ser que la fortísima explosión de una estrella provocó que una gran nube de gas y polvo se contrajera y empezara a girar a gran velocidad. Por lo visto, la mayor parte de esta materia se concentró en el centro y fue calentando cada vez más y más hasta formar el gran estrella, el Sol. Después, alrededor del Sol, el resto del polvo y gas fue chocando, juntándose hasta formar los diferentes planetas. Vamos, primera actividad. El tema principal que tiene en los 3 párrafos es el sistema solar. Primer párrafo. La idea principal es qué es el sistema solar. Idea secundaria, la composición del sistema solar. Los detalles, agrega que hay más cuerpos aparte de los planetas. Segundo párrafo. La idea principal es ubicación del sistema solar. Idea secundaria, que es la Vía Láctea. Detalles, describe la zona en que se está localizada la Vía Láctea. Tercer párrafo. Idea principal, cuándo se formó el sistema solar. Idea secundaria, teoría del Big Bang. Los detalles del tercer párrafo es idea de cómo pudo haber ocurrido. Producto, un resumen. Leemos los textos y comentamos. Para hacer un resumen de cualquier tipo de texto, primero debemos leer la información completa y luego debemos seguir los siguientes pasos. Subrayar las ideas principales y secundarias en cada párrafo. Tener la información básica. Enlazar las ideas principales y secundarias por medio de marcadores discursivos. Luego, por último, asimismo por su parte, entre otros. Debe ser breve, claro, y su finalidad es informar. Debe contener de forma implícita una introducción, desarrollo y conclusión. Identificamos la idea principal y secundaria. Los mosquitos. Los mosquitos son animales que se alimentan de la sangre. Esa es la idea principal. Cuando pican a una persona o un animal, extraen con su aguijón una gota de sangre, pero también introducen una gota de su saliva que contiene alérgeno, es decir, sustancias que producen alergia, la cual se manifiesta a través de una roncha y picazón.
Escribimos un resumen de la crónica de la página 172 y 173 utilizando marcadores discursivos. Sergio y los perros. Primeros marcadores discursivos, entonces, también, después y finalizar. Entonces estaba Sergio por el Boulevard del Ejército limpiando parabrisas de los autos que pasaban y también recibiendo perros que la gente no quería. Después de todo, él consideraba a su familia, a los perritos. Les daba techo y comida. Para finalizar, lo que entristece a Sergio es que la gente abandone a sus perros solo por estar enfermos. Actividad individual. Leo el texto e identifico las ideas principales y secundarias. La idea principal que podemos encontrar en ese texto sería: niños y jóvenes buscan hogar para animales sin casa. Esa sería la idea principal. Y como idea secundaria encontramos: por ello los niños y jóvenes han visitado casa por casa a los vecinos de la comunidad para consultarles si desean adoptar a uno de esos animalitos. Esa es la idea secundaria. Todos juntos al rescate. Niños y jóvenes buscan hogar para animales sin casa. En la escuela Las Arboledas, una brigada de niños y jóvenes se encargan de buscar familia a los perros y gatos vagabundos de la comunidad. En una entrevista, uno de los integrantes de la cuadrilla explica que la idea surgió porque se avecinan lluvias intensas y los pobres animalitos no tienen dónde refugiarse, no tienen comida y porque tienen derecho a ser queridos y protegidos. Por ello, los niños y jóvenes han visitado casa por casa a los vecinos de la comunidad para consultarles si desean adoptar a uno de estos animalitos. La idea ha sido bien recibida por los vecinos de la comunidad y gracias a la brigada hoy varios perros y gatos ya tendrán dónde vivir. Escribo un resumen utilizando los siguientes marcadores discursivos. En primer lugar, por una parte, por otro lado, por su parte, asimismo o igualmente, de igual, después, por último, en fin, finalmente. Veamos el resumen. En primer lugar dice que en la escuela de las arboledas unos niños se dedican a buscar hogares para perros y gatos vagabundos. Por otro lado, en una entrevista declararon que hacen para que ellos no sufran bajo la lluvia. Por otra parte, es que no los quieren ver sufriendo. Asimismo, tienen derecho a ser queridos. Por último, los niños van casa por casa invitando a las personas a que adopten una mascota. Finalmente se está logrando. Leo la crónica. San Salvador ha sido azotado por decenas de sismos, causando muerte y destrucción a paso de uno de ellos es el terremoto de octubre de 1986. Las cifras oficiales llegan a más de 1.500 fallecidos, un centenar desaparecidos, 10.000 heridos de diversas gravedades y otros 15.000 sin hogar y trabajo, al quedar dañadas más de 70.000 viviendas y 3.000 negocios entre grandes, medianos y pequeños. A las 11:35 del sábado 13 de enero del 2001, un terremoto de 7.6 grados Richter y 45 segundos de duración provoca destrucción generalizada en 172 de los 262 municipios del país, entre ellos Santa Ana, Jayaque, Comasagua, San Salvador, Santa Elena, San Vicente, San Agustín y muchos más. Un mes después de esa tragedia, a las 8:22 del martes 13 de febrero de 2001, un terremoto de 6.6 grados Richter dejó sentir durante 20 segundos su fuerza destructora en los departamentos centrales y paracentrales de Jucatlán, San Vicente y La Paz.
que fueron declarados como zona de emergencia por las autoridades nacionales. El epicentro fue localizado en una falla local de San Pedro Nonualco, a 30 kilómetros de San Salvador, situada a una profundidad focal entre 8.2 y 13 kilómetros. El diario de hoy. Escribo un resumen utilizando los siguientes marcadores. Discursivo. En primer lugar, por una parte, por otro lado, por su parte, asimismo, igualmente, de igual manera, después, por último, en fin, finalmente. Veamos el resumen. En primer lugar, San Salvador ha sido azotado por grandes sismos. Por una parte, el sismo del año 1986 fue uno de los más desastrosos. Asimismo, dejó muchos muertos, desaparecidos, igualmente muchos heridos. Después vino otro sismo en el mes de enero del 2001, con 45 segundos de duración, causando daños en 172 municipios del país. Por último, un mes después, ocurrió otro sismo de 6.6 que duró 20 segundos, dañando gran parte de la zona paracentral del país. Leo la crónica. El domingo 17 de junio, a las 9 de la mañana, afuera del estadio Jorge Mágico González, esperaban los fanáticos para entrar al campo de juego y presenciar el partido de fútbol. A las 10:30 de la mañana ya estaban los bancos los aficionados esperando con gran emoción comenzar el partido entre el FAS y Alianza. A las 2 de la tarde empieza el partido y los fanáticos gritaban con alegría el nombre de su equipo favorito. Comienza el primer tiempo y termina el marcador. Marca 1-0 a favor del FAS, que había dado lo mejor de sí el equipo. Contrario, la tiene fuerte para el segundo tiempo, en donde tendrán que empatar si quieren clasificar a las eliminatorias finales. Eso lo vemos en nuestro cuaderno. Pregunta 1. ¿En qué lugar se realizó el partido? En el estadio Jorge Mágico González. ¿Qué equipos iban a jugar? El FAS y el Alianza. ¿Qué equipo ganó el primer tiempo? El FAS. Marcador 1-0. Siguiente pregunta. ¿Has asistido alguna vez al estadio a apreciar un partido de fútbol? Sí. ¿Qué sensación has tenido? Una gran emoción y una sensación de suspenso. ¿Qué va a pasar?